Ay, delicioso, Galatea. Estaremos al pendiente de todos esos snacks, sobre todo, señora, en esta cuarentena para tomar precaución. Pero no solamente es en la alimentación, sino también en lo emocional. Cómo, sobre todo, canalizarlo a nuestros hijos, con la pareja, uno mismo, echarnos un clavado interno. Bueno, pues necesitamos apoyo durante todo esto del COVID-19 y tenemos a una gran psicoterapeuta. Está con nosotros, Celeste Valdés. Le damos un fuerte aplauso. Celeste, bienvenida a Giros Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, qué amable. Oye, y traíamos una charla fuera del aire buenísima, porque sí creo que va a ser un despertar, un antes y un después, para todos en el mundo que estamos atravesando esto que fue sorpresivo, el COVID-19, pero desde el punto de vista emocional. ¿Qué cambios habrá en nuestra sociedad? Monse, antes que nada, muchísimas gracias. Bienvenida. Y bienvenidos a tu teleauditorio. Gracias. Agradecida con toda la producción por esta invitación. Es una excelente pregunta, Monse, porque ahora precisamente es ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora? Sí. ¿Y dónde vamos a estar después de esta pandemia, de esta cuarentena ante este COVID-19? Ante un enemigo invisible. Eso es lo primero. Pero ahora, ¿cuál va a ser la estructura de las familias? Exacto. ¿Cómo están los centros educativos? ¿Cómo están los trabajos? ¿Cómo estoy funcionando como hombre? ¿Cómo estoy funcionando como mujer? Y darnos cuenta realmente de algo, que no estamos entrenados emocionalmente. Que todo lo que tiene que ver con las emociones, no hay un entrenamiento como debería de serlo desde que somos pequeños en cuestión de valores, por ejemplo. Sí. Cuando llegamos al nivel inicial, por ejemplo, que somos educados y entrenados para la lectoescritura, para las operaciones básicas, eso es bastante importante. Entonces, ahora es precisamente replantearnos y preguntarnos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo estoy interactuando? Porque el ser humano no está capacitado para responder ante la crisis. Sin embargo, la incertidumbre y la vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana. Ahora, me gustaría que nos hablaras un poco de, estamos mucho tiempo en casa, llámese los señores, lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Que para mí, también para ellos es me están moviendo las piezas del ajedrez porque yo soy siempre el proveedor, siempre soy el que voy a trabajar y ahora debo de estar en casa, ahora debo estar con mis hijos, tal vez hasta hacer algunas actividades en casa. Les cambia el panorama. ¿Cómo se van a adaptar? ¿Cómo va a ser ese cambio para los caballeros? Bueno, creo que ahorita es un excelente replantear para el varón, porque precisamente el varón está afuera. Su trabajo siempre es externo, la mujer siempre tiene esta contención, no porque no lo haga, hay varones que también lo hacen, ¿sí? Sí. Tenemos estas familias más integradas, estas familias nuevas, en la que ambos está equilibrado, ¿no? La parte del trabajo de casa con el trabajo fuera, con el trabajo de la remuneración económica. Sí. Sin embargo, hay ya una situación propia del ser humano, del varón, en relación a que es coartado o castrado emocionalmente ante las emociones, ante ahorita sentir que no puedo salir a trabajar cuando mi virilidad, de alguna manera, como varón, está replanteada en el poder adquisitivo. ¿Cuánto es lo que yo produzco? Sí, y yo era el proveedor. Entonces, en este momento, mi vida se modifica. Qué importante. Yo lo veo como una oportunidad para el varón. Bien. Una oportunidad de adaptabilidad de lo que ya tenía, de lo que yo era y cómo sumo esto nuevo a mi vida. Entonces, pues el día de hoy quisiera compartirles, Monse, por favor. He estado leyendo demasiado, estamos al pendiente de lo que está en redes sociales. Yo les comentaba algo, de verdad, es una invitación. Tengamos, por favor, la cordura, la certeza de solamente compartir toda la información que tiene que ver con las redes oficiales, con la Organización Mundial de la Salud, nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal y nuestros gobiernos municipales. Todo lo que tiene que ver con información verídica. No nos convirtamos en personas catastróficas que lo que van a hacer es sumar a la crisis. No, veámoslo de una manera más más objetiva, más suave y sobre todo más adaptable. Bien. Las grandes mentes son las que se adaptan. Eso. ¿Sí? Bueno, voy a rapidito, aunque lo vamos a trabajar. El día de hoy voy a anunciar un decálogo que tiene que ver de esta contención emocional y es de la psicóloga Ana Belén Sánchez del Colegio de Psicólogos de Madrid. De acuerdo. Ella nos plantea algo que a mi punto de vista es excelente y lo primero que sería es, pregúntate
para mí, ¿qué es quedarme en casa? ¿Cuál es la analogía que hago? Quedarme en casa, ¿con qué lo relaciono? Eso es importante. ¿Por qué? Porque es la partida, es la columna medular de dónde comienzo y a dónde creo que voy a llegar. Bien. ¿Sí? El segundo punto es, ¿qué está generando esto en mí? Y ahí, al saber qué está generando, tiene que ver con ser honesta y honesto conmigo mismo y decir, ¿cuál es la emoción que llega a mí? Sí. El ser humano usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Negarla. Ahora ya llegó el momento de ser honesto, de ser honesta. De enfrentar. Y decir, es esto. Me pasa esto. Y darle nombre. Recuerda, por favor, dale nombre a esa emoción. Es bastante importante. Tenemos que darle nombre. Lo siguiente que sería, ¿qué es para mí el miedo? ¿Qué significa para mí el miedo? Al momento de saber qué significa para mí el miedo, desde ese momento ya le estoy dando, aparte del nombre, lo estoy haciendo de una manera de interiorizarlo y de basarme en la realidad. Sí. Después de saber qué significa para mí el miedo, lo que vamos a hacer es darle, en el siguiente punto, la intensidad al miedo. Vamos a hacer una reglita de 0 a 10 y vas a identificar. 0 sería mínimo, 10 sería máximo en intensidad. Intensidad hablo de frecuencia. Al momento de darle un número, en ese momento nos ubicamos en una realidad, porque si no estamos en una situación de abstracción. Entonces es un poco difícil para el ser humano en ese sentido. Bien. El número 6 sería hacer una agenda comunal y también una agenda personal. Comunal hablo al interior de la familia. Tenemos que seguir nosotros con lo habitual que se puede al interior e incrementar algunas otras actividades. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir con nuestro ritmo. Sí. Si no, de lo contrario, nos vamos a perder, porque va a haber muchos tiempos de ocio. El ocio es bueno. ¿Por qué? Porque en la ociosidad también la creatividad nace. Y la creatividad es importante en este momento. Una inversión a uno mismo. Claro que sí. En ese una lectura, un idioma, la música, oportunidades incluso de descubrir nuevas formas de pensar. Así es. ¿Por qué no? Un idioma, comenzar un idioma, una lectura, como tú lo decías, de un libro, ¿sí? Algún tipo de un interesante tema que hayas dejado pendiente porque los tiempos no te daban de lo habitual en lo que estaba. Pero ahora sí está. Entonces, qué importante sería eso. Otra recomendación que sería el punto número 7, que yo hago algunas adecuaciones de Cágolo. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, tu servidora, trabajamos en la mañana para la Secretaría de Educación Pública, soy asesor técnico pedagógico de una zona de educación primaria, zona 215 del sector 33. Okay. Entonces, tengo un proyecto que se llama Proyecto ACBA, Acompañamiento, Contención, Valoración. ¿Y qué es lo que hacemos? Entrenamos, porque es un entrenamiento, en habilidades socioemocionales a padres y madres de familia, a niños y niñas y a personal docente, administrativo y académico. Fantástico. También lo hacemos al interior de todos los estados. Recibimos las invitaciones y apoyamos a nuestros maestros y a nuestras maestras. Qué importante es apoyar este gremio. Totalmente. Celeste, nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál sería el último punto para todo nuestro auditorio? Sí, mira, el último punto sería dormir, por favor, les decía, cuidar las 7 u 8 horas, que es importante. ¿Por qué? Porque si no viene el trastorno del sueño y ya estaríamos en otras situaciones diferentes. ¿Con qué nos dejas? ¿Cuál sería la moraleja en esta mañana para todo nuestro auditorio de Giros Michoacán? La moraleja es: aprende a ser honesta y honesto contigo mismo, hablar de tus emociones, porque al hablar de tus emociones, el que habla desde el amor jamás se equivoca. Fantástico. Celeste, ¿cómo te encontramos? ¿Cuáles son tus formas de contacto? Mis formas de contacto son en Facebook, estoy como Celeste Valdés, en Instagram como psicóloga, Celeste Valdés. Y esto que el día de hoy está, que trabajamos con ustedes, en mi página lo puedes revisar y están en hora y media con ejercicios completamente, la charla y la conferencia. Fantástico. Te invito a que la revises. Es un gusto. Aprendí muchísimo el día de hoy, Celeste. Muchísimas gracias por tu tiempo, lo mejor. Y gracias. Señora, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Más adelante vamos a descubrir todo lo que nos está preparando Galatea en esta mañana. Vamos a tener ejercicio y demás, así que siga con nosotros. Esto es Giros Michoacán. No tardamos.